Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Hoy continuaremos con la serie Lo menos deseado y vamos a estar hablando bajo el tema la traición. ¿Sabes que la traición es la acción de alguien en contra de ti que rompe la lealtad y la fidelidad que se debería guardar hacia ti? Es defraudar. Es cuando una persona confía en otra y ésta actúa en una manera contraria a lo esperado. Para que la traición sea traición, debe de venir de alguien que tú amas, de alguien del cual tú confiabas. Y cuando me decidí a hablar sobre la traición y meditaba cuáles son las características de la traición, vino a mi mente, mis hermanos, la traición de Judas contra Jesús. Y yo quiero en esta noche compartir contigo primeramente las características de la traición y vamos a estar usando pasajes de lo que sucedió con Judas y Jesús. Mis hermanos, la primera característica de la traición es envidia. Sí, como lo escuchaste, envidia. La traición en el caso de Jesús fue provocada y se dio inicio precisamente después de que Jesús hiciera el gran milagro de Lázaro. Dice que inmediatamente los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchos milagros. Estoy leyendo en Juan 11. Y si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Entonces, cuando estamos hablando de la traición, que es algo que rompe lealtad, fidelidad que tú pensabas tener con esa persona, la primera característica es la envidia. La segunda característica de la traición es en lo secreto, ¿sí? En lo secreto. Mis hermanos, la traición se inició en lo secreto. Mateos 26 dice que se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Mis hermanos, esta reunión del Sanedrín en la casa de Caifás era ilegal, porque según la ley judía, solo podían reunirse en el salón del templo oficial del Sanedrín. Entonces ellos, viendo que no tenían razón verdadera, razón justificada para acusar a Jesús, ellos tuvieron que hacer reuniones en lo secreto. Entonces, cuando alguien se prepara para traicionarte, cuando alguien se prepara para traicionar a alguien, es muy posible que lo que causó esa traición sea envidia, pero siempre va a comenzar en lo secreto. Pero mis hermanos, no solamente en lo secreto, sino que hay un espíritu inmundo que entra en la persona para obrar a través de ella. Mis hermanos, la tercera característica es Satanás. Si podemos subir la luz un poquito, por favor. La tercera característica es Satanás. Satanás. Wow, la luz me ha quitado mi visión. La tercera característica es Satanás.
Dice en el libro, wow, me quitó la vista totalmente esta luz. Dios de mi vida, ayúdame, Señor. Perdón, nunca me había sucedido esto. Estamos tratando de tratar cosas nuevas y lo que hicimos fue que lo dañamos, pero seguimos para adelante. La tercera característica de la traición es Satanás. Dice el libro de Juan que entonces Satanás entró en Judas. Y entonces fue donde el grupo de Sanedrín para tener una conversación con ellos, para planificar cuándo era que él iba a encontrar la oportunidad para poder entonces entregar a Jesús. Cuando estamos hablando de la traición, estamos hablando, mis hermanos, que Satanás, la Biblia dice que vino a matar, a robar, a destruir. ¿Y cómo es que él lo hace? Él lo hace a través de individuos. Entonces, en la traición de Jesús, vemos claramente que Satanás entró en Judas. Y entonces Judas fue y planifica con los jefes, los sacerdotes del Sanedrín, para entonces figurar cuándo era el mejor momento para entregar a Jesús. La gente que te traiciona siempre va a buscar el mejor momento para empezar entonces a atacarte. Lo otro es, mis hermanos, que viene de alguien que tú amas. Mis hermanos, es increíble. A Judas lo escogió Jesús. Él era uno de sus 12. Pero no solamente que era uno de los 12, era alguien del cual Jesús confiaba a un nivel que lo hace tesorero. En la mesa, cuando cenaban, Judas se sentaba al lado de Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la cuarta característica de la traición viene de un ser amado. Mis hermanos, a usted no lo puede traicionar nadie que usted no ame mucho, porque al fin de cuentas usted simplemente diría, así es la gente. Pero cuando es alguien que tú amas, alguien que tú le diste la confianza, alguien que tú tenías sueños con esa persona y viene y te traiciona, eso es una traición. Entonces, el punto número 5 sobre la traición, y esto es algo increíble y es algo triste y es algo verdadero, que la persona que comienza a traicionarte nunca se queda sola. Siempre trata de contaminar a la gente que está a su alrededor. Entonces, mis hermanos, lo vimos en Judas. En Juan 18 dice que tomando una compañía de 600 soldados, fueron a arrestar a Jesús, persuadiendo al gobierno de que si no era así, el pueblo podría crear una revuelta. Entonces, mis hermanos, 600 soldados para arrestar a un solo hombre, a Jesús. Entonces, eso pasa con la traición. La traición, mis hermanos, muchas veces se da por envidia. Siempre comienza en lo secreto. En lo secreto comienzan a maquinar cómo te van a destruir, qué van a decir, cómo lo van a decir. Pero sabemos que es obra de Satanás. También, mis hermanos, es importante entender que viene de alguien que tú amas y viene a contaminar a los demás. Wow, cuando tú te pones a pensar en todo esto, mis hermanos, es claro que la traición es premeditada. La traición es planificada. La traición viene con toda la fuerza
para destruir el carácter, destruir la persona de la cual estamos traicionando. Entonces, definitivamente que superar una traición no es fácil, pero sabemos que como humanos tenemos que superarlas, porque si no superamos la traición, vivirás con puertas abiertas y el enemigo aprovechará ese sentimiento para seguir atacándote y para que tú pierdas tantas bendiciones que Dios te quiere dar. Por eso voy a continuar con lo más importante, que es cómo superar la traición. Mis hermanos, lo primero es analizar las circunstancias en que ocurrió la traición. Mis hermanos, lo primero que se experimenta con una traición es que la persona que ha sido traicionada empieza, mis hermanos, a actuar y ahora hay una conmoción. Todo el mundo está hablando, todo el mundo se está preguntando, todo el mundo comienza a pensar qué va a pasar ahora, por qué esto se dio, será cierto, no será cierto, y ahora hay mucha conmoción. El problema con esa conmoción es que puede agravarse tanto la traición, mis hermanos, que hay gente que experimenta muchas veces, mis hermanos, problemas en su físico. Hay gente que le puede dar un ataque del corazón. Hay gente que puede experimentar, mis hermanos, una especie de parálisis facial. Hay gente, mis hermanos, que puede caer en la tristeza, en la decepción, porque tú no esperabas esto de esta persona que tú amabas, que tú confiabas. Pero es importante entender que en medio de la conmoción yo necesito cordura. Respiremos. Cordura. ¿Por qué? Porque es importante que no te encierres. La gente que es traicionada y se encierra en sí misma, mis hermanos, cae en depresión, cae en ansiedad, cae en pánico, cae en insomnio. Mis hermanos, nos hacemos pedacitos. Es urgente hablar con alguien. Número uno, para que esa persona te ayude a canalizar las emociones que estás experimentando. De momento, mis hermanos, vas a experimentar negación. ¿Por qué a mí? ¿Qué yo le hice? Yo no merecía esto. Yo le di toda la confianza y en cierta forma te sientes hasta abusado, porque no te merecías la traición. Número dos, hablar con alguien te va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva. Número tres, hablar con otra persona te va a ayudar a analizar lo que está pasando, el motivo por lo cual se ocurrió la traición. Ahora, es algo importantísimo que la persona que traiciona porque tiene un corazón perverso, porque tiene un corazón malo, porque le permitió al enemigo zarandearlo, entrar y usarlo para su gloria, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante que aunque estemos analizando esto, en ningún momento permitamos sentir culpa.
Tú no tienes la culpa de que alguien te traicionó. El que te traicionó se llenó de envidia. El que te traicionó fue usado por el enemigo. El que te traicionó lo hizo en secreto. Pero ahora de momento, mis hermanos, contamina a todo el mundo a tu alrededor. Entonces, mientras tratamos de superar una traición, necesitamos no ser duros con nosotros mismos. No es tu culpa. Hay gente mala. El corazón malo, dice la Biblia, que del corazón malo nace maldad. Entonces, mis hermanos, vas a experimentar la ira, vas a experimentar tristeza. Pero ¿qué pasa? Todas esas emociones, tú tienes que enfrentarlas, tienes que entender que son parte de superar la traición y tienes que, con la ayuda de otra persona, sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, liberar esas emociones, porque la inestabilidad emocional es frecuente y va a tratar de enfermarte emocionalmente. Entonces hay que llorar. Yo le digo a los hermanos, llora tu dolor. La Biblia dice, dichoso el que llora, porque el que llora va a ser consolado. Entonces tenemos que aprender a llorar. No guardes rencor. Mis hermanos, si algo visita la persona que es traicionada, es el rencor. Pero en el nombre de Jesús lo rehusas. En el nombre de Jesús lo cancelas. Y esto es algo intencional. Y ojo, porque en cierto momento vas a sentir el deseo de la venganza. Pero la venganza no es la forma correcta de canalizar las emociones, y peor, muchas veces vas a hacer y a cometer acciones que pueden perjudicarte. Entonces, acepta la situación. Acepta la decisión de recuperarte. Acepta y toma la decisión de pasar al otro lado, de no dar lugar a que el enemigo venga a destruirte, a dañar tu salud mental. Mis hermanos, la frustración y la ira solo proporcionan sufrimiento. Entonces, mientras que todo esto es doloroso, mientras que esto te tomó de sorpresa, mientras que esto causa dolor, mientras que esto causa tantas emociones, necesitas tomar tu tiempo. Si aceptas, la aceptación llevará tiempo. Tendrás que vivir unas etapas. Tendrás que reflexionar acerca de muchas cosas. Pero mis hermanos, el tiempo va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva. Y recuerda que para sanar tienes que intencionalmente permitir que el Espíritu Santo te ayude a sanar. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Tienes que ser sincero contigo mismo. Por eso es que la autocrítica es clave y parte de la superación de una traición. Y por último, perdonar. Dios de mi vida, qué difícil es perdonar a alguien que tú amabas y con toda la intención vino a dañarte, vino a hacerte pedazos, vino a desplumarte. Pero mis hermanos, perdonar es olvidar la falta que cometieron contra ti y no guardar rencor y no anhelar castigar a la persona. Mis hermanos, una de las cosas que sí te garantizo es que necesitas a Dios para este paso.
Nosotros humanamente no tenemos la fuerza, no tenemos el interés, no podemos justificar el perdón de alguien que nos dañó, pero ahí está el Espíritu Santo para enseñarte. Mis hermanos, esto no significa, y termino con esto, perdonar no significa que tengas que volver a aceptar esa persona en tu vida. Mucho menos significa que aceptaste su comportamiento. Pero el perdón solamente muestra la madurez. Quiere decir que yo acepto la situación y ahora yo me libero de lo que me hicieron. ¿Se podrá restaurar la relación? Esa pregunta es, mis hermanos, bien famosa. Cuando la gente es traicionada, una de las preguntas que surge es, ¿será que yo voy a poder restaurar la relación? Número uno, puedes restaurar la relación si la persona que te hizo daño reconoce el daño que te hizo. Si la persona va a cambiar el comportamiento, si la persona es capaz de pedir perdón, si la persona tú piensas que no tiene la intención de volver a hacerlo, y si la persona verdaderamente lamenta lo que te hizo. Y por último, si es un comportamiento aislado. O sea, tú no puedes ahora permitir que una persona te traicione y te vuelva a traicionar y te vuelva a traicionar y la perdonas y vuelve y te lo hace peor. Tienes que orar al Espíritu Santo, orar a Dios y permitirle a Dios guiarte. Ahora yo te voy a dejar con este texto y ya me despido. Hay una herencia. ¿Sabe lo que es una herencia? Para yo recibir la herencia, mi papá tiene que haber muerto. Bueno, pues hay una herencia para los hijos de Dios. Y sabemos que ya Jesús murió. Por eso yo heredé. Entonces dice Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. En otras palabras, alguien puede comenzar una traición, pero últimamente esa traición no va a prosperar. Y dice, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Así es que mi hermano, mi hermana, aunque la hayan traicionado, aunque hayan tratado de hacerle mucho daño, respire, respire y permítale a Dios darle la fuerza que usted necesita. Y sobre todo, te ministro ese texto en esta noche. Ninguna arma forjada va a prosperar. Así es que, mis hermanos, usted sabe cuál es mi lema. Sea feliz. Y aquí está su amiga, el pastor Lilian Lavoy, a sus órdenes. Bendiciones.